Diseño y establecimiento del cultivo de cacao con sistema agroforestal. Los diseños y establecimientos del sistema agroforestal van de acuerdo con el objetivo que cada persona desea alcanzar. También es muy importante tomar en cuenta los requerimientos nutricionales, las necesidades que las especies del sistema agroforestal necesitan. Para la determinación del sitio. Esto es uno de los pasos muy importantes, ya que van a ser cultivos permanentes. Es de suma importancia tomar en cuenta las exigencias de clima, temperatura, de suelo, de las especies que serán utilizadas en el sistema agroforestal. Por eso es muy importante tener en cuenta que el terreno cuenta con todas estas condiciones que nosotros necesitamos, ya que podemos tener la mejor planta, la mejor semilla, pero si no tenemos un terreno que sea adecuado para el cultivo, no nos va a funcionar. Ahora vamos con la preparación del área. La preparación del área es básicamente adecuar el terreno. Si antes teníamos un suelo desnudo o con rastrojo, se procede a lo que es la limpieza machete. Si antes también el terreno era un terreno que se ocupaba como potrero, vamos a hacer actividades como arar la tierra, porque estaba muy compactada, y lo que necesitamos es que haya buen drenaje y que haya buena penetración de la raíz para que tengamos un mejor resultado. Trazado del terreno. Una vez haber acondicionado el área, o sea, el terreno para nuestro cultivo de cacao, haber seleccionado las especies que vamos a utilizar como sombra y haber tomado las distancias de siembras que vamos a utilizar, procedemos a lo que es el trazado, que es nada más que estaquillar o marcar los sitios donde van a ir cultivados las sombras escogidas, que van a ser sombras temporales, intermedias y permanentes, y donde va a ir sembrado el cacao. Primero lo que se hace es el marcado donde va a ir el cacao. Ya a partir de ahí se señalizan las diferentes posturas que van a necesitar los diferentes tipos de sombra. Y luego, después de haber elegido bien las distancias que se necesitan para las diferentes especies o variedades que vamos a utilizar como sombra. También es importante que en un terreno que sea plano, una topografía normal, lo ideal para usar el sistema de siembra es a cuadro. Y cuando tenemos un terreno que es en ladera, lo ideal es usar un sistema de siembra a 3 bolillos. Trasplante de cacao. Para el trasplante de cacao debemos tener en cuenta la programación de actividades. Primero, lo que hacemos es la determinación del sitio, que ya dijimos que es uno de los más importantes. Luego hacemos la adecuación del área, luego también tiene que haber un establecimiento de vivero, luego procedemos a lo que es el trasplante a campo. Para hacer el trasplante de cacao debemos tener en cuenta, o debemos tener muchos cuidados, como al momento de ahollar para el cacao también se debe ahollar para el plátano, si vamos a usar este cultivo como sombra. También otra importante es que el hoyo que vamos a hacer tiene que ser más ancho y más largo que el pilón, 30 centímetros por 30 centímetros como mínimo en suelos pesados. Otro es que tiene que ser un suelo húmedo, o sea, también puede ser cuando empiecen épocas de lluvia. También debemos tomar en cuenta que al momento de sembrarlo debemos retirar la bolsa y poner el pilón en el centro del agujero. También al momento de sembrarlo, para que la planta quede a nivel del suelo, tenemos que ir arrastrando tierra suelta, ir aplanando con la mano para que rellenar los espacios vacíos del fondo. Otra cosa muy importante es que debemos enriquecer el suelo. Podemos agregar fertilizante orgánico o inorgánico al momento del trasplante. También tenemos que verificar que al momento de hacer el hoyo, si hay larvas de gallina ciega, también aplicar insecticida granulado a la mezcla. También debemos tomar en cuenta que cuando vamos a trasplantar una planta que no tenga brote nuevo, también al final ya del trasplante debemos hacerle muchos cuidados, debemos hacerlo con maleo, limpiar alrededor. También tenemos que poner coberturas, que puede ser zacate seco. Tenemos que también hacer un control de sonpopo y tenemos que hacerle muchos cuidados más para que tengamos un mayor éxito en el trasplante de cacao. El análisis foliar es un análisis químico del contenido de nutrientes en el tejido vegetal. La disponibilidad de nutrientes en el suelo traduce mayor distribución de nutrientes en la planta. Sin embargo, la disponibilidad de nutrientes en el suelo no es solo esto lo que afecta la absorción de la planta, sino que también otros factores como la temperatura, la humedad, enfermedades en las plantas. Hay muchos problemas
que ocasionan que la planta no pueda absorber los nutrientes normalmente. Hay problemas que están ahí, pero nosotros no los podemos ver. Aunque haya disponibilidad de nutrientes, a veces la planta por esas razones no las puede absorber. Así que el análisis foliar no solo nos indica que hay disponibilidad de nutrientes en el suelo, sino que el estado nutricional de la planta. Nos dice si el estado nutricional de la planta está excesivo, si están adecuados, si están deficientes. Para completar el análisis foliar existen estándares que son rangos adecuados que provienen de investigaciones que están ya validadas. El protocolo de la muestra es muy importante tener varios factores en cuenta, como la etapa fenológica de la planta o la edad de la planta. También el área donde vamos a hacer el muestreo, la parte de la rama, también la cantidad de muestras que vamos a obtener dependiendo del cultivo. Por ejemplo, en cacao, para la obtención de la muestra es en brotes recién maduros, que es antes de la cosecha. Lo más preferible es tomar la muestra en ramas que no sea en la parte de hojas que no estén tan viejas, tampoco tan jóvenes, sino en la parte intermedia de la rama. También tenemos que tomar en cuenta que vamos a tomar muestras que no estén dañadas, como podemos observar en esta hoja que está bastante dañada, ya sea por insectos, por lluvias o por algún problema que haya tenido. También hojas limpias, hojas que no tengan hongo, hojas que estén verdes, que estén en buen estado. Tomamos nuestra muestra de la parte intermedia, está en buen estado. Lo que pasamos a hacer es abarcar un buen terreno para tomar muestras y que no sea lo más homogeneizado posible. Hay varios sistemas para la toma de muestras, que existen sistemas en W, en zigzag, en áreas referenciadas, en X, que nos permite desplazarnos en todo el lote. Como mínimo se deben de obtener 20 a 25 muestras por lote. Que esto, tener una buena cantidad de muestras, disminuye el porcentaje de error en el análisis foliar. Bueno, después de obtener nuestra hoja, lo que vamos a hacer es proceder a meterlo en una bolsa de papel. Lo más adecuado es que sea papel empaque. Yo no tengo papel empaque, pero pues, estoy haciendo una muestra porque a veces en bolsas de plástico no son muy convenientes porque existe eso de la transpiración, se sudan, se mojan, entonces no es conveniente. Luego de agregar todas nuestras muestras, lo primero que vamos a hacer es también etiquetarla, poner el nombre del propietario, el nombre de la finca, que es un análisis foliar, la fecha de la toma de la muestra y la edad del cultivo. Y luego también al laboratorio donde se va a enviar. Esto debe preservarse durante 24 horas. Para que haya mayor éxito, si no lo vamos a entregar al momento, tenemos que refrigerarlo para que la muestra esté en buenas condiciones al momento de entregarlo al laboratorio. Fertilización en cacao. Vamos a hablar un poco de la fertilización orgánica. Lo que todo agricultor debería de hacer para conservar el suelo es cuidar y aumentar los niveles de materia orgánica en el suelo, ya que esto da cambios significativos y de impacto tanto en la nutrición de la planta como en la fertilidad del suelo. Los beneficios que tenemos al incorporar materia orgánica son que facilita el drenaje, facilita el balance hídrico, reduce la evaporación del suelo, regula el pH, aumenta las reservas de nitrógeno, aumenta la respiración radicular, aumenta el cambio catónico en el suelo, mejora la estructura del suelo y muchos otros beneficios más que tenemos con la incorporación de materia orgánica. Solo les mencioné algunos de ellos. Los productos orgánicos que podemos utilizar es el bocachi, lombricompost, compost, enmiendas calcáreas, microorganismos de montaña. Estos métodos los podemos utilizar también en la etapa de vivero del cacao. Debemos usar dosis relación 3-1-1, tierra, arena y abono orgánico. También podemos utilizarlo al momento del trasplante, echarlo en el hoyo con cantidades de 1 kilogramo de abono orgánico con 100 gramos de cal dolomítica.
cultivos ya establecidos, lo que vamos a hacer es hacerlo también cada 4 meses y aplicarlo en la zona de mayor influencia. Inorgánica. Para la fertilización inorgánica, cuando establecemos por primera vez un cultivo, lo que necesitamos es un análisis del suelo para nosotros poder establecer un plan de fertilización adecuado y sostenible para el cultivo, para que tengamos una buena producción. Cultivos ya establecidos debemos tomar en cuenta la cantidad de sombra, la densidad de plantas y también tomar en cuenta los datos del análisis del suelo que ya hemos hecho. Con todos estos datos podemos también saber qué fertilizante usar, cuándo usarlo, en qué época aplicarlo y dónde aplicarlo. Fertilizantes inorgánicos se clasifican en simples, mixtos o compuestos. Cuando hablamos de fertilizantes simples, estamos hablando de fertilizantes que contienen un solo nutrimento. Cuando estamos hablando de fertilizantes compuestos o mixtos, estamos hablando de unas mezclas físicas o químicas que contienen más de un elemento nutricional. Por ejemplo, algunos de los fertilizantes simples, estamos hablando de la urea, nitrato de amonio, superfosfato. Cuando estamos hablando de fertilizantes mixtos o compuestos, estamos hablando de triple 15, 1846.0, 1224.2. Tener en cuenta la cantidad del elemento en el fertilizante que vamos a utilizar. Por ejemplo, si el análisis de suelo nos tiró que necesitamos 0.10 kilogramos de nitrógeno y vamos a usar urea, que contiene 46% de nitrógeno, nosotros no tenemos que aplicarle 0.10 kilogramos de nitrógeno por planta, sino que 0.2 kilogramos de nitrógeno por planta. Época de aplicación. Para la época de aplicación debemos tener en cuenta que el suelo esté húmedo para obtener mejores resultados. Por ejemplo, en cacao se recomienda hacerlo al inicio de épocas lluviosas o a finales de épocas lluviosas. En el sitio de colocación del fertilizante se hace de acuerdo a la edad de la planta. En plantas jóvenes recién sembradas, el fertilizante se coloca en el hueco de siembra. En plantas jóvenes antes de producción, el sitio de colocación es en círculo en un radio de 0.5 metros. Luego de entrar ya a producción, el círculo se amplía a 1 metro y luego aumenta a 1.5. La forma de aplicación es que se esparce en la franja de aplicación, tratando de que quede bien esparcido, sin grumos, sin terrones, procurar que quede en contacto con el suelo. En el manejo de una plantación de cacao es importante regular el crecimiento de las plantas, a fin de darles la estructura anatómica y las condiciones físicas adecuadas para obtener un buen comportamiento productivo. Se consideran 3 tipos de podas. Tenemos primero poda de formación. En la poda de formación se busca obtener una estructura, una forma apropiada del árbol orientada a mantener en el futuro una capacidad productiva sostenida, un buen estado fitosanitario y sobre todo facilitar el manejo del mismo. Esta poda se realiza en los 2 primeros años. Es importante considerar la forma de propagación de las plantas, dado que una planta originada por semilla se poda de manera diferente a una planta producida por injerto. Poda de mantenimiento. Se ejecuta durante la vida productiva del árbol, ya sea planta clonal o planta procedente de semilla. Para regular su crecimiento, desarrollo y darle sanidad a la misma, es importante considerar el comportamiento fenológico del cacao, el cual responde a estímulos provocados por el clima. Con esta poda se trata de mantener la forma y estructura que adquirió del árbol durante los primeros años con la poda de formación, orientada a obtener una estructura cónica y de un tamaño acorde a la distancia de siembra. Poda de rehabilitación. Es una práctica dirigida a restaurar o mejorar el estado de deterioro o la calamidad del árbol con el propósito de recuperar nuevamente su capacidad productiva o facilidad de manejo ante problemas específicos como presencia de enfermedades. La estrategia de rehabilitación debe ser el producto de un diagnóstico previo que permite identificar las causas del deterioro del cacao tal y en función de ello diseñar junto con el productor un plan de manejo orientado a restaurar la finca. Bueno, esto fue todo, espero le haya gustado el video, gracias por su atención.